Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a nuestra reunión, nuestro diálogo semanal. Y el tema de hoy es Gaza, Israel y el otro. Y justo hoy estaba pensando qué casualidad, o no es casualidad, que sin pensarlo este tema haya caído en Semana Santa. Espero que, como ustedes estén acostumbrados, cada quien esté pasando la Semana Santa de acuerdo a ya sea sus creencias religiosas o como un fin de semana largo para aquellos que están en zonas donde estos días son, eh, digamos, son considerados o son vistos como días no laborales. En Estados Unidos, por ejemplo, Semana Santa, más allá de las celebraciones que tienen las personas católicas, cristianas, increíblemente, no se celebra la Semana Santa de esa manera. Sí, es más, el Domingo de Resurrección es celebrado como Domingo de Pascua, que claro, tiene todo un antecedente histórico por detrás de cuando se formó la iglesia cristiana en su momento y cómo escogieron ciertas fechas importantes para aquella población pagana que en este caso en el hemisferio norte celebraban alrededor de la Pascua, precisamente el cambio de estación de invierno a primavera. Entonces se agarraron, como usualmente suelen hacer distintas culturas que de alguna manera se imponen o toman control sobre otra, utilizaron una fecha importante para la población y la transformaron a algo que iba con una nueva idiosincrasia, cosmovisión, etcétera. Pero bueno, fuera de las casualidades de que justo haya caído este tema en Semana Santa, dado que la historia alrededor de Semana Santa se ancla precisamente en el territorio donde se halla este conflicto entre Israel, Cisjordania o Israel y los palestinos. Puede ser que vivan en el mismo Israel, en Cisjordania o en la Franja de Gaza. Pero creo que lo primero que debemos hacer es darle contexto histórico. Entonces, claro, lo que muchos ponen como inicio de este conflicto, y yo diría como inicio de un nuevo conflicto, porque es algo que viene a lo largo de décadas, ya más de 100 siglos, 100 años, que vienen sucesos, y yo diría incluso antes, ponen como fecha el 7 de octubre, que es cuando se produce un ataque de Hamas en contra de Israel, donde mueren 1.200 personas y se toman 100 rehenes. Pero en realidad el conflicto viene de mucho antes y podríamos irnos incluso hasta la ocupación romana del territorio, que hoy día es Israel y que también es donde viven los palestinos. Pero vamos a ir a 1917. 1917, que es la creación del mandato de Palestina o de la creación de Palestina bajo el mandato del gobierno británico, que toma, después de la Primera Guerra Mundial, este territorio que hasta entonces eh, había sido gobernado por el Imperio Otomano. 3 años después, digamos que a través de un lobby o una injerencia de los judíos en Gran Bretaña, se da la declaración de Balfour. Y esa declaración es donde el gobierno británico proclama su apoyo y esto es textual, a un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Después de 28 años, viene una segunda guerra, termina ya una segunda guerra mundial después de 2 décadas, y al terminar esa segunda guerra mundial en 1948, Gran Bretaña se retira de Palestina, y horas antes de la expiración del gobierno británico,
es que Israel proclama su independencia, dejando o desplazando a 700 palestinos que vivían en el territorio. Ahora, hay que ir un poco antes, a 1945, que es precisamente cuando comienza un movimiento, se crea el movimiento de resistencia judía. Y al mismo tiempo, en el mismo periodo, se crea también la Liga de Naciones Árabes. Entonces ya comenzaba a posicionarse este conflicto entre dos partes, con el mundo de alguna manera de espectador y de facilitador de este conflicto que viene cobrando tantas vidas y creando tanta miseria y tanto sufrimiento a tantas personas. Pasan un par de décadas más, 1967, obviamente los países árabes no están muy entusiasmados con la presencia de Israel, especialmente porque Israel de alguna manera es apoyada por el mundo occidental. Ahí entendemos Estados Unidos, Gran Bretaña y la mayoría de Europa occidental. Y se va creando además, obviamente estamos entrando, ya estamos en plena Guerra Fría entre Occidente y, digamos, Rusia. Se da la Guerra de los 6 días y en esa guerra Israel pierde, sufre 700 muertes, pérdidas, y la facción árabe, después de que Israel había invadido parte de Siria, Jordania, Egipto, el conjunto de pérdidas del lado árabe es de 20.000 personas. Ahora, en ese proceso, Israel termina expandiendo sus fronteras y es entonces que toma control de lo que nosotros conocemos como el hogar de los palestinos, que es, por un lado, la franja de Gaza, que en ese momento, antes de que Israel lo tome, estaba bajo gobierno egipcio, y Cisjordania, que estaba bajo mandato o era parte de Jordania. Pasa el tiempo y en 1973 no se había hecho, en realidad las Naciones Unidas desafortunadamente han probado a lo largo de las décadas no ser una entidad muy eficiente a la hora de encontrar vías hacia un mundo menos conflictivo. Pero lo que sí ha podido, digamos que mover la aguja hacia la acción son presiones de distintos grupos en torno a recursos. En 1973 la OPEC, que es precisamente la Organización de Estados de Productores de Petróleo, mayoritariamente árabes, ponen un embargo en aquellos países que apoyan a Israel y además que apoyan a Israel y apoyan a Israel que todavía sigue en control de Cisjordania y de la Franja de Gaza. Y esa presión hace que se inicie conversaciones para tratar de encontrar paz entre las distintas facciones, tratar de que se llegue a un Estado independiente para palestinos, ya que no logran integrarse dentro de Israel y que de alguna manera no están siendo integrados, sino están siendo desplazados, porque esa ha sido la política de Israel a lo largo de este tiempo, ha sido desplazar a musulmanes, a los palestinos, en vez de incorporarlos dentro de, salvo excepciones, dentro de su comunidad. Entonces, no se ha llegado a ningún acuerdo, llega 1987, se produce la primera intifada, que es la rebelión palestina, pasado el año 2000, la segunda intifada, y así vamos sucesivamente hasta el punto en que hemos llegado ahora, donde en algo que parece un cruel juego sociopolítico, las Naciones Unidas se ha demorado varias veces en poder pronunciarse para exigir un cese al fuego de Israel en contra de los palestinos, porque esto no es una guerra.
Eso obviamente es una retaliación, un, más que guerra, en realidad lo que es Israel de alguna manera tomando acciones en represalia, pero también aprovechando por el ataque del 7, o el último ataque el 7 de octubre, con algunas acciones violentas de parte de Hamas y de grupos árabes en contra de Israel, pero básicamente una gran represión de Israel en contra del pueblo palestino, donde vemos pues hospitales sin electricidad, personas desplazadas, viviendas destruidas, y en este momento miles de personas en peligro de morir de inanición. Y eso ha generado de que Egipto, Estados Unidos y distintos países, ante el bloqueo de Israel de que se lleve ayuda alimentaria, médica al pueblo palestino que ha sido desplazado, envíen ayuda a través del aire, pero obviamente eso es solamente alimentos. Además ha habido problemas, estaba leyendo, a veces no se abren los paracaídas, a algunas personas les ha caído encima, me imagino que no ha sido muchos, espero, pero han salido heridas precisamente porque han fallado los paracaídas. En otros casos han muerto personas tratando de llegar a aquellos paquetes de ayuda que cayeron en el mar. Entonces, al tratar de nadar por desesperación, en tratar de conseguir la comida, etcétera, que se está proveyendo, han muerto en el intento. Es una crisis humanitaria, pero más que una crisis, es un crimen humanitario. Y sin entrar a los detalles que esperemos que el último pronunciamiento finalmente de la ONU exigiendo un cese al fuego se cumpla, aunque parece que no hay ninguna intención de parte de Israel de hacer esto, la pregunta que me surge es otro conflicto. El conflicto interno de cada uno de nosotros, que tiene como ser humano la necesidad de vivir en sociedad, y eso exige, ¿qué exige? ¿Qué exige que podamos vivir en comunidad? Tener conexión con el otro. Eso implica que tenemos que tener empatía por el otro, tenemos que entender al otro, tenemos que ser solidario con el otro. Y sin embargo, al mismo tiempo, por nuestra sociedad que está llevada por la competencia como única resolución hacia quién tiene o no tiene acceso a los recursos, estamos obligados también a una desidia ante el sufrimiento del otro, a veces agresión incluso contra el otro. ¿Y cómo es que podemos encontrar paz en ese conflicto interno? ¿Cómo podemos ser seres empáticos y al mismo tiempo ser seres tan agresivos o que son capaces de deslindarse emocionalmente del sufrimiento del otro? Ese es un gran conflicto. Es un conflicto que muchos vivimos en el día a día, pero la pregunta es, ¿cómo? Y la respuesta de nuestro sistema, la solución que nos ha dado de alguna manera nuestra sociedad, es la creación del otro. La creación del otro entendido como una herramienta para permitir la coexistencia de esas dos personalidades, esos dos seres humanos que viven cada uno de nosotros. Por un lado, profundamente empáticos, y por el otro lado, si no crueles, indiferentes al dolor ajeno. Claro, lo vemos en Israel, pero también lo vemos en nuestro día a día. Muchas veces me he preguntado cómo puede haber gente hablando de Semana Santa que se da en el pecho de ser profundamente católica. Voy a poner a Lima de ejemplo, pero también acá se puede dar con el tema de la indigencia, la creciente indigencia que se ve en Estados Unidos.
Y bueno, que pueda caminar por la calle y ver a un niño o ver a un ser humano con hambre o sin vivienda, en todo caso, obviamente pasándola muy mal, y seguir su camino. Como una persona que supuestamente tiene una fe donde Jesús nos decía que teníamos que amar al prójimo como nosotros mismos, puede no solo hacerse de la vista gorda, sino mágicamente darle o hacer que la otra persona se convierta invisible ante sus ojos. Y eso, el tratar de contestar esa pregunta, es parte de lo que me llevó al desarrollo de la teoría social de distribución de recursos. Y sé que muchas veces les he dicho que voy a compartirles de qué se trata la teoría, etcétera. Todavía no sé cómo hacerlo porque tampoco quiero que la cosa sea tan densa. Entonces estoy pensando, pero esta es la cuestión. La teoría social de distribución de recursos es una teoría que nace precisamente de tratar de entender nuestra experiencia humana. Tiene una aplicación directa a nuestro día a día, a nuestra experiencia nuestra experiencia como seres humanos. Entonces, ahí es donde no hay una separación de esta teoría, sino que más bien hay una aplicación en nuestro día a día de esta teoría. Y una de las cosas que plantea es que la función que cumple la creación del otro es precisamente resolver nuestro conflicto existencial. ¿Y cómo creamos, cómo construimos ese otro con el cual rompemos nuestros lazos de empatía? Por un lado, a través, y les he hablado acerca de nuestras narrativas, de comparar, contrastar y valorar. Eso por un lado. Eso nos ayuda al compararme con el otro, contrastarme y contrastarlo al otro en comparación mía, al poner un valor de quién es más merecedor o quién no, de comenzar a justificar ciertas diferencias. Muchas veces eso facilita un proceso muy importante al deshumanizar a la otra persona, que es la objetivización. Al objetivizar a la otra persona, puede ser que se le objetiviza por sexo o por género, se le objetiviza por raza, por edad, entonces, o por nacionalidad, etnia, ¿no? El decir, por ejemplo, que una persona, bueno, es que generalmente son, ¿no? Son. ¿Y cómo sabemos que estamos objetivizando? Cuando hacemos de un individuo el ejemplo de un grupo, ¿no? Entonces, son, no sé, flojos, son agresivos, son poco educados, son, etcétera, etcétera, etcétera. Y en vez de ver al individuo y la complejidad de su circunstancia y cómo esa complejidad de su circunstancia es tan circunstancial como alguna posición en la cual nosotros nos creamos por encima o mejores o simplemente más afortunados. Es verdad, es cuestión de suerte, literalmente. Entonces, el hacer al otro en vez de humanizar, porque eso obliga a tener una empatía, el objetivizar, y esto no solamente con seres humanos, también con animales, sino cómo explicamos que nuestros perritos, nuestros gatos, en la mayoría de los casos, los humanizamos, ¿no? Tienen los mismos sentimientos que nosotros. Pero, por ejemplo, una vaca se convierte en lomo fino, un cerdo se convierte en costillas que van a la parrilla. O sea, es objetivizar a un ser vivo. En este caso, a la vaca y al cerdo.
a comparación de nuestras mascotas a las que constantemente humanizamos y con las que sentimos gran empatía, a diferencia de otros animales. Y eso es solo por darles un ejemplo, pero ese es el proceso de construir al otro. Entonces, una vez que se construye al otro y se logra esa distancia emocional, claro, lo que aparece son nuestras narrativas sociales. Es interesante ver, por ejemplo, por décadas, yo diría que recién en los últimos 10 años ha cambiado. En los medios de comunicación de Estados Unidos, la mayoría de narrativas presentaban el punto de vista israelí. Pero aquí entra algo interesante con la teoría social de distribución de recursos, porque conforme distintos grupos que son marginados van ganando recursos, en este caso, claro, tenemos a la OPEC, tenemos a los países árabes que producen petróleo, con lo cual han ido ganando no solamente influencia financiera, sino política también. Esos grupos marginados comienzan a invertir en distintas vías políticas, financieras, etcétera, para cambiar las narrativas. Y lo que sucede en esos momentos es que comenzamos a ver distintas narrativas que se contradicen, que están en conflicto y que coexisten al mismo tiempo. Y es lo que vemos en los medios de comunicación. Desde hace especialmente, yo diría, los últimos 5 años, con la llegada, posiblemente un poco más, de repente 8, 10 años con la llegada de Al Jazeera, por ejemplo. Y más allá de Al Jazeera, ahora ya se ve en CNN, que era completamente pro-israelí, incluso en Fox, se comienza a ver el otro punto de vista. Y es como un péndulo, donde además incluso hay conflictos entre los periodistas, presentadores, personalidades de los medios de comunicación, donde unos defienden fervientemente a un lado y los otros al otro. Lo acabamos de ver en los Oscars. Un director que ganó el Oscar por Mejor Película Internacional, judío, dijo de que él no se sentía representado por un gobierno judío que se había dedicado a intentar, no sé si usó exactamente la palabra exterminar, pero definitivamente atacar a una población, a una población vulnerable, que es la Palestina, y bueno, que hizo una separación entre su manera de ver el mundo y diciendo que él prefería un mundo en paz, etc. E inmediatamente hubo una carta firmada por cientos de actores judíos de Hollywood, de alguna manera rechazando sus palabras, entonces, y condenándolas, y dando todo su apoyo al gobierno israelí. Entonces, hay estas dos facciones, y esas narrativas, como un péndulo, surgen en tiempos de cambio. Cuando comienzan a pasar los recursos de un lado a otro, comienzan a cambiar nuestras perspectivas en torno a quiénes son los otros, porque generalmente los otros son los marginados, los otros no son los que tienen el poder, los otros son los que son menos de alguna manera. Y bueno, eso se determina por muchas cosas, entre ellas la tecnología. Israel por mucho tiempo ha sido un enclave, ha sido un punto estratégico, no solamente, no es una cuestión humanitaria, es una posición estratégica que de alguna manera Occidente ha protegido y mantenido precisamente dentro de una región que no le ha sido amigable por distintos motivos. Sin embargo, ahora que la tecnología va cambiando, ya no hay tanta necesidad de tener a un Estado, además un Estado que constantemente genera roces con la región. No hay tanta necesidad de tener ese Estado protegido. Entonces incluso comienzan a haber fisuras que se ha visto
entre el gobierno israelí y el gobierno estadounidense. ¿Qué significa eso? Para mí significa que yo creo que vamos a ver a un Israel incluso más reactivo, porque al no tener esa posición estratégica, su situación geopolítica obviamente se hace más débil, con lo cual, como todo animal acorralado, por usar una analogía espantosa, pero vamos a usarla, va a estar más a la defensiva. Desafortunadamente ahí es donde aquellos que se encuentran en medio de estos reacomodos políticos, geopolíticos y de distribución de recursos son los que más sufren. Entonces los invito a que la siguiente vez que se topen con alguien que no tiene la suerte quizás de tener sus circunstancias, cuáles sean estas circunstancias, recuerden que no es el otro, es simplemente otro ser humano que terminó en ese lugar, en esa posición, al igual que ustedes, por cuestiones de suerte, de la vida, de lo que uno quiera llamarle. Bueno, ese ha sido nuestro diálogo de hoy. Nuevamente les deseo un lindo fin de semana y nos vemos la próxima semana.